Ok, bienvenidos a la primera parte del módulo de estrategia financiera. Vamos a partir con una introducción de algunos temas que me interesa que ustedes puedan internalizar de forma, digamos, simplificada. Entonces, partamos desde ya. Preguntémonos lo siguiente: ¿qué entendemos nosotros por administración financiera? Yo creo que esa es la primera parte, que lo más importante para poder entender el rol que nosotros jugamos dentro de las organizaciones o dentro del área funcional que vamos a estar tratando. Y en general eso no responde a más ni menos que administrar correctamente los recursos de una empresa para que ésta cree valor. En realidad eso es la administración financiera como tal. Ahora, ¿para quién creamos valor? Para el dueño, para el propietario, para el accionista, pero crear valor en términos financieros. Después, ¿qué es la creación de valor en términos financieros? Crear valor en términos financieros significa que después de que yo vendo y costeo mis cosas, ¿no es cierto? La ganancia que me queda tengo que transformar en flujo de efectivo, en dinero. Si yo no creo dinero en la empresa, entonces no estoy creando valor financieramente hablando. Eso es decir, converjamos que todas las empresas rentan, todas las empresas generan ganancias, pero si esa ganancia no se transforma en dinero en el corto plazo, entonces no estás creando valor, solo estás abultando un número, pero en el fondo no vas a lograr juntar o recaudar el capital necesario para poder financiar tus operaciones. Es decir, si tienes que vender, comprometiste una venta y gastaste $200.000, no lo sé, ¿sí? Pero tienes que generar otra venta y todavía no te pagan esos $200.000, entonces tienes un problema de capital de trabajo. Y finalmente, ¿cuál es el peligro latente que hay en una administración que no sea eficiente? La quiebra, lisa y llanamente es la quiebra. ¿Por qué? Porque una empresa que no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones inmediatas va a entrar en una espiral de problemas financieros, de problemas de flujo, de capacidad de default, que finalmente van a derivar en que la empresa cierra sus operaciones. ¿Por qué? Porque una empresa, insisto, todas las empresas ganan, pero no todas tienen liquidez, no todas tienen flujo. En el fondo, lo que pasa si no administramos bien los recursos es que, independiente de que seamos muy buenos en lo que hacemos, de que seamos muy buenos para vender, muy buenos para producir a muy bajo costo, si todo ese trabajo no se transforma en dinero con una buena estrategia financiera de manejo, entonces en el fondo igual vamos a perder. Entonces las primeras nociones que quiero que vayan internalizando es que lo que es un resultado y un flujo no es lo mismo. Es decir, la cuenta sencilla que uno hace, más venta, menos costo, igual ganancia, aplica como una figura de resultados. Es decir, esa cuenta sencilla que uno hace siempre te va a dar. Digamos que si esa cuenta inicial no te da, no haces el negocio en primer lugar. Pero no hay que confundirse. Eso no es lo mismo que ser líquido o que tener flujo. Es decir, si vemos el ejemplo, si yo vendo 1.000.000 y me costó 900 vender ese millón, yo gané 100. ¿Dónde están los 100? Pregúntense eso. Es decir, si la venta es al crédito, pero el pago de todos los recursos que movilicé para generar la venta no son al crédito, los pagué todos al contado, tengo un problema. Tengo un problema de que ese excedente, esa utilidad de 100, depende, ¿no es cierto? Depende de que me paguen en cierta fecha. ¿Qué hago con ese vacío de flujo? Ese es un desafío financiero importante, que es el manejo en el fondo del corto plazo. Así que finalmente creo que internalicen que no es lo mismo, no es lo mismo, y lo relevante acá para nosotros como administradores, si bien ambas cosas son importantes, es el flujo. ¿Ok? Entonces preguntémonos al final, ¿qué certeza tenemos nosotros de que vamos a recibir aquellos flujos de efectivo que esperamos recibir? Es decir, esa venta del millón de pesos, ok, en el papel se hizo, pero ¿qué certeza tienes tú de que ese millón te lo paguen? O de que te entre en el bolsillo y eventualmente, ¿no es cierto?, descontados los costos, nos quedemos con los 100 pesos o los 100.000 pesos, perdón, en el bolsillo. Entonces, en primer lugar, tenemos, ¿bajo qué criterios estamos trabajando? ¿Trabajamos solo en base a confianza, solo en base a la palabra? A priori estamos diciendo, ¿sabes qué? Este tipo es un tipo confiable, así que voy a hacer negocios con él y voy a movilizar mis recursos esperando un retorno. Pues, digamos que puede funcionar, pero eso es riesgoso porque estos son negocios y ustedes saben que todo lo que es negocio es complejo. Es decir, ¿hay alguna gestión del cobro? ¿Cómo la estamos manejando? Lo otro, ¿de qué depende el pago?
¿Y en qué momento se materializa un pago? ¿De qué depende esa materialización? ¿Desde nosotros o desde nuestra contraparte? Entonces, hay varias dimensiones que hay que ver. Lo primero es, voy a hablar en términos generales, cómo estamos ordenados en la casa nosotros y eventualmente cómo tiene ordenada su casa nuestra contraparte. No lo podemos saber, pero digamos que una buena comunicación y una relación más cercana con estos actores que podrían ser considerados estratégicos como mínimo, nos va a permitir bajar un poco esta incertidumbre y saber con quién estamos haciendo negocios al final. Es decir, son ordenados, cuestiónenselo, tienen alguna política de trabajo, qué capacidad manejan, han caído en alguna insolvencia. Estas cosas se saben de alguna forma u otra. ¿Cuántos retrasos tienen en nuestros pagos? O sea, si tú facturaste a 30 días y te están pagando a los 45 días, ok, puede ser una situación única. ¿Ocurre de forma recurrente? Si ocurre de forma recurrente, hay que abrir los ojos. Eso es una situación compleja, ¿no es cierto? Y desde nosotros, ¿qué gestiones del cobro manejamos? ¿Tenemos alguna política clara de trabajo? ¿No es cierto? Es decir, ¿tenemos algunos resguardos? O más bien dicho, ¿qué resguardos tomamos para, ¿no es cierto? ¿Tenemos algún acuerdo, un preacuerdo de palabra, ¿no es cierto? Un preacuerdo escrito, un contrato, ¿m? O incluso involucrar un seguro. Existen seguros para asegurar, si tú le das crédito a un cliente, tú puedes asegurar ese crédito. Converjamos que eso es a un nivel más grande, pero existen muchas herramientas para, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles de esas herramientas que existen y que les invito a averiguar están manejando hoy o eventualmente el día de mañana? Insisto que la meta de nosotros es bajar la incertidumbre y tenemos que dar certeza de que aquellos flujos con los que esperamos contar deben llegar. Y con eso vamos a bajar el riesgo de que esto ocurra o no ocurra, ¿no? Es decir, lo importante es de que nosotros gastemos todas las herramientas podidas, habidas y por haber dentro de nuestro alcance para que aquellos flujos que nosotros estamos esperando que lleguen o quizá un tercero prometiendo que van a entrar, entren. Eso es, en el fondo. Entonces, cabe preguntarse, ¿es lo mismo ser una empresa líquida que una rentable? Es decir, ¿es lo mismo tener resultados positivos que tener flujos positivos? No, no, no es lo mismo. No es lo mismo por ninguna parte, a menos de que lo miremos muy en el largo plazo y bajo muchísimos supuestos, pero en general no. Y dado lo que les acabo de comentar, o sea, una venta al crédito, dependiendo el tiempo del crédito, te va a generar una ganancia esperada, ¿no es cierto? Pero eso no significa que esa ganancia esperada se materialice en flujo. O sea, no es igual que mirar tu caja que mirar, no sé, un informe financiero que te envía un contador. No es igual. Ahora, el rol de nosotros como administradores financieros o responsables del área de las finanzas es bajar esa incertidumbre y transformar eso en un camino de certezas, es decir, ¿qué cosas hago hoy para que esa distancia, ¿no es cierto?, de A y B, de un margen de ganancia a una utilidad percibida en dinero, en cuenta corriente, ¿no es cierto?, en la caja, ocurra. ¿Ok? Entonces, en general, ¿cuáles son nuestras metas como administradores financieros? Son varias, digamos que estos son bastante de libro, pero deberían hacerle sentido a grandes rasgos. Primero, sobrevivir, es evitar la insolvencia, no quebrar, sobreponernos, ¿no es cierto?, a la adversidad, seguir creciendo en participación de venta, digamos que minimizar los costos y los gastos en función de que no destruyan valor. Es decir, si lo nuestro es un buen servicio, podríamos eficientar los costos asociados siempre y cuando no perjudiquen esa promesa de servicios que hacemos a un cliente. Mantener continuidad operativa, es decir, seguir operando en el tiempo con una senda de crecimiento orgánico. Pero lo más importante para nosotros como administradores en el fondo es poder maximizar la ganancia del accionista. Es maximizar tal cual la ganancia del accionista. Y nos vamos a preguntar en el fondo, pero si yo no tengo acciones, o todavía no soy una sociedad anónima, pero en teoría, y por eso se los dejé destacado, yo hablo de maximizar entonces en paralelo el valor de mercado del patrimonio del dueño, del propietario. ¿Cómo se entiende eso? Lo vamos a clarificar un poco más adelante, pero en el fondo cuando hablamos de esta forma, uno dice, ¿sabes qué? El accionista recibe el saldo residual, la última línea que queda después de que se pague todo lo anterior, todo lo que sea necesario, es decir, le pagaste al proveedor, le pagaste al trabajador, le pagaste a la administración, le pagaste al banco, le pagaste al servicio de impuestos internos o los impuestos que correspondan, ¿no es cierto?
y después de eso te va a quedar una última línea de ganancia pura, de utilidad. Esa utilidad es la que se reparte a los dueños, si es que eligen repartirla o si no la quieren reinvertir. Digamos que un indicador de éxito es que ese saldo final de utilidad, ese saldo final de utilidad debe crecer en el tiempo. Si nosotros somos capaces, y esto no solamente trabajo del administrador financiero, digamos de la compañía completa, si somos capaces de aumentar esa bolsa y que por ende la ganancia, ¿no es cierto?, el flujo de ganancia a repartir entre los dueños crezca, la empresa es exitosa. Si estuviéramos abiertos a la bolsa, que crezca esa última línea de ganancia que ya le pagamos a todo el mundo, ¿no es cierto? Haría que eventualmente el valor de nuestra acción subiese, eventualmente, ¿no es cierto? Cuando el día de mañana tengamos acciones. Entonces, para hacer un paralelo, yo les digo, ¿cuáles son empresas de éxito? ¿Y por qué lo que les acabo de decir es un indicador de éxito? Lo que yo les hablo de esta bolsa que crece y que eventualmente se va a repartir en dividendos o acciones, ¿no es cierto? O retiros a un distinto nivel, es una suerte de capitalización bursátil. Entonces, si ustedes piensan en Microsoft a este año, o Apple hasta los últimos 3 o 4 años, o Google, o Facebook, ¿no es cierto? O Amazon, si yo te digo, ¿son empresas de éxito? Sí, sí, o sea, se sabe que sí, se entiende que sí, uno no sabe quizá por qué, pero lo ve en todas partes, lo ve en las noticias, ve los productos puestos en todas partes, y cómo nosotros financieramente sabemos que son empresas de éxito, porque su acción sigue creciendo, y su acción crece porque esa bolsita sigue creciendo, y por ende todos esos dividendos, todas esas ganancias que se van a repartir a esos accionistas sigue creciendo. Cuando tú sabes eso, tú pagas por esa acción, ¿no es cierto? Bueno, igual tampoco quiero llevarlos mucho a eso, pero converjamos que en el fondo, en la medida de que nosotros podamos hacer crecer esa ganancia de forma efectiva, nuestra empresa va a ser más exitosa y va a ser percibida como tal. Entonces les dejo algunas preguntas para reflexión, para que pensemos qué estamos haciendo hoy en nuestros emprendimientos, en nuestras startups, en nuestras ideas de negocio, si estamos en este nivel o si eventualmente ya estamos con una empresa en marcha. Primero, ¿qué acciones tomamos o hemos tomado para poder evitar estas situaciones que hemos conversado? Porque más que seguro, quienes ya están con empresas en marcha, esto ya les pasó. Piensen un poco qué decisiones tomaron y qué efectos tuvieron, ¿sí? Además, ¿qué herramientas, qué planificación podemos tener para bajar a esa incertidumbre? ¿Existe un plan o un bosquejo, como mínimo un bosquejo de cómo vamos a administrar y de qué esperamos de nuestro negocio en el futuro? Lo otro, lo mismo que les decía antes, piensen con quién hacen negocio, en todo nivel. O sea, ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién me da este respaldo? ¿Creo en ellos? ¿Me dan seguridad? ¿Le dan seguridad a terceros? Finalmente van a movilizar recursos de la empresa y los recursos de la empresa no son nuestros recursos, son los recursos de la empresa, llamémoslo así. Son entidades diferentes y debemos ser responsables sobre cómo destinamos y a quién destinamos esos recursos, porque nosotros invertimos hoy y esperamos retornos mañana. Es decir, no podemos hacer negocios con cualquiera. Y finalmente, les hago la invitación a pensar en cómo podemos aplicar o internalizar la meta de administración financiera a nuestras compañías, a nuestros emprendimientos, en algún momento si no lo podemos hacer hoy. ¿Por qué? Porque, insisto, el éxito de nuestras compañías se da en función de trabajar sobre esa meta. ¿Ok?